Me da muchísimo gusto estar en esta reunión tan especial y tener a un invitado tan importante en este momento para el país, en un momento electoral, un año de decisiones para el sistema de salud colombiano y por supuesto a ustedes, un auditorio fantástico, gigantesco que se ha reunido hoy para escuchar de viva voz y en un momento trascendental un poco la filosofía del sistema de salud colombiano y unas impresiones seguramente técnicas de una persona absolutamente muy bien formada en el sistema de salud colombiano que a lo largo de la siguiente hora y media estará aquí con nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Jaime Urrego, por estar con Consultor Salud y contarnos lo que significa para la campaña Petro presidente y Francia vicepresidente, sus expectativas y la situación del país presente y futura. Muchas gracias a Consultor y a ti, Felipe, por esta invitación. Muchas gracias, Jaime. Entonces, pues, primero lo primero, por supuesto yo he leído y he estado contigo en distintos ambientes académicos nacionales, te distingo pues por tu trayectoria profesional, pero seguramente no todo el país te conoce. Entonces, Jaime, ¿quién eres? ¿Qué estudiaste? Comiénzanos a contar un poquito de esos pequeños detalles antes de meternos en los temas sectoriales per se. Bueno, sí, gracias. Yo soy médico de la Universidad Nacional, eh, con posgrados en Administración, en Alta Gerencia de la Seguridad Social en Salud, de la Escuela Superior de Administración Pública, en Planeación Regional del Desarrollo de la Universidad de los Andes y doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Yo completo ya 30 años de experiencia en el sector público y, digamos, de la sociedad civil. Para resaltar, he estado como subsecretario de Salud de Bogotá en el gobierno de Gustavo Petro durante la Bogotá Humana entre el 2012 y el 2015. He trabajado como asesor de entes territoriales y de pueblos indígenas casi toda mi vida en materia de salud. He sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud, tanto a nivel nacional como internacional. He trabajado con la cooperación internacional en materia de salud y todos los derechos que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud. He hecho parte del Movimiento Nacional por la Salud. Y bueno, eso es más o menos la trayectoria. Docente universitario en la Universidad del Rosario y en la Universidad Nacional, en la Facultad de Medicina, en los programas de salud pública. Muchas gracias, Jaime. Una impresionante trayectoria que me encanta además destacar para esta conversación. Jaime, ¿cómo conociste a Gustavo Petro y por qué eres tú el vocero de la campaña frente al sistema de salud? Bueno, yo lo conocí antes de o durante la campaña de la alcaldía de Bogotá, en una conversación que quiero resaltar porque me dejó claro su nivel de preparación y conocimiento de todos los temas que tienen que ver con la salud y con la salud misma. Fue una conversación eh, técnica y política de muy gran nivel, preguntas desafiantes que daban cuenta del conocimiento que, como es sabido, tiene Gustavo Petro como mandatario, como líder político en todos los temas y la capacidad que tiene de interrelacionar. Eso fue muy impactante. Y luego ya fui llamado a ser parte del equipo programático también de esa campaña y luego a la comisión de empalme. Y estuve los 4 años del gobierno de Gustavo Petro en la alcaldía. Primero como director de salud pública y luego como subsecretario de salud pública. Después he estado siguiéndole en toda digamos, en toda su actividad política y como líder de este país, y tuve el privilegio de acompañarle también en la campaña del 2018, también en el equipo programático, no solamente en salud, igual que ahora, sino con un equipo interdisciplinario en varios temas que tienen que ver con el tema social. Y bueno, siempre como parte de mucha gente de este país que lo admiramos y que confiamos que es una persona no solamente preparada, sino
transparente y que representa la posibilidad de liderar el cambio en Colombia. Muchas gracias, Jaime. Para todos ustedes que están en esta reunión, pues entenderán que es una amistosa conversación que estoy teniendo con el doctor Jaime Urrego desde mi punto de vista empresarial de consultor nacional del país, y por supuesto vamos a pasearnos entonces por los temas más importantes del sector, no livianos, sino que vamos a tratar de llegar al fondo con tranquilidad en la conversación. Y para ello, Jaime, yo quiero entonces introducir el tema de los pacientes, que debería ser, por supuesto, lo primero. En esta agenda programática, yo había pensado titular primero acceso de los pacientes y la búsqueda de los mejores desenlaces. Con relación a este primer tema, tengo una serie de preguntas como introductorias o temas subtitulados. El primero de ellos que yo quiero trabajar contigo es derechos y deberes, porque yo noto mucha defensa del paciente, soy uno de ellos, pero poca exigencia respecto a las obligaciones que tenemos como ciudadanos de nuestro propio cuidado. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, hay que ampliar siempre el concepto de paciente. Hay algo en la base y es ciudadano y ciudadana, por una razón, porque es que el sistema de salud no se ocupa solamente de los enfermos, sino de toda la población, la gran mayoría sana. Y esto debe ser así, porque si un Estado no se preocupa por la población sana, pues va a tener cada vez más y más graves enfermos. Entonces, y uno y otro, teniendo o conociendo una enfermedad o no la teniéndola o desconociendo que la tiene, que es uno de los grandes problemas en este país, eh, a ambos les protege, ¿sí? Y les da, digamos, su dignidad como seres humanos, les da la posibilidad y les da digamos, debe garantizarse el derecho, que en el caso de Colombia es un derecho fundamental. Quiere decir que es un derecho que no se puede posponer, es un derecho prioritario, de obligatoriedad del Estado, es exigible. Digamos, no se puede enredar, que vamos progresivamente y lo vamos a mirar después, sino que es un derecho muy potente. Por eso se llama derecho fundamental. Entonces, cuando yo ya lo veo así, tengo luego que hacer la siguiente lectura. Estos ciudadanos y ciudadanas viven en territorios diferenciados. La gran mayoría, territorios extensos que han venido siendo históricamente discriminados, condenados a la violencia, sin que todavía las posibilidades de vías de comunicación, acceso a Internet, etcétera, sean una garantía para estas poblaciones. Estoy hablando de cerca de 18 millones de colombianos y colombianas. Y luego, para quienes, digamos, a pesar de las barreras, logran acceder a un servicio de salud, pues ahí tenemos otra situación. En el caso de los primeros, tenemos unas brechas que son indignantes para un país de renta media, es decir, un país que no está clasificado como un país pobre, es un país de renta media, que pertenece a la OCDE, que llamándolo coloquialmente es el club de los ricos en el mundo, cerca de 35 países hacen parte de la OCDE, y ahí está Colombia, un país que le dedica el 7% y más del Producto Interno Bruto a la salud. Uno de los países con una tradición médica muy potente en el continente, de gran trayectoria y gran reconocimiento. Entonces, con todas esas condiciones a favor, con esa biodiversidad, con ese acceso a condiciones saludables, encontramos que hay graves problemas de acceso para cerca de 20 millones de colombianos. Entonces, cuando hablamos de derechos, primero tenemos que pensar no solo en cobertura, sino en acceso. Y, Felipe, hay graves problemas de acceso a los servicios más básicos de salud. Luego viene la escala, ¿no? Para quien necesita servicios de mayor complejidad. Ahí ha habido avances, ojo, nuestras expresiones no son de que no hay nada, de que todo... Pero estos avances no se han repartido de manera equilibrada, tratándose de un derecho fundamental. Y pasando al tema de los deberes, yo creo que ahí no hay una mayor discusión, es decir, en general el ciudadano y la ciudadana colombiana comprenden y comprendemos que tenemos unas obligaciones. La primera, cuidarnos y cuidar del medio ambiente y la familia, porque esa es la principal medida para prevenir.
Y luego de que el acceso a los servicios, si bien no debe tener barreras, pues tiene unos límites razonables que hay que respetar. A veces hay unas conductas que son cuestionables, pero existe la normatividad para poderlas afrontar. Jaime, ¿qué barreras de acceso estás viendo, está viendo la campaña como aquellas prioritarias que ustedes quieren entrar a demoler para garantizar este acceso, especialmente, por supuesto, en esas poblaciones que acabas de mencionar? Bueno, no nos gusta mucho la palabra demoler, pero si acaso algo hay que demoler es el asesinato de líderes sociales, la corrupción y todo aquello que impida, digamos, la dignidad para todos los colombianos sin ningún tipo de distingo. Pero hablando de las barreras dentro del sistema, estas barreras no son aisladas, se confluyen y terminan afectando. Estamos hablando de un grupo muy fuerte, mayoritariamente rural, pero también de los barrios populares de las ciudades intermedias y de las grandes capitales, que está bordeando los 20 millones. No quiere decir que los otros 30 todo sea maravilloso, pero están en unas condiciones, digamos, de acceso distintas. Entonces, las barreras para muchos territorios son geográficas, pero no es que la geografía sea una barrera, es que hemos hecho una sociedad desigual que no ha construido los medios que permitan acercar las distancias geográficas. La otra es la barrera de tipo económico. Si bien avanzamos en política pública al haber generado un sistema de solidaridad entre lo contributivo y lo subsidiado, esto debió haber sido provisional. Llevamos 28 años y el subsidiado sigue siendo mayor que el contributivo, que va ligado a una economía que ha sido raquítica, que no genera empleo para la gran cantidad de trabajo que hay de trabajadores. Y eso se vuelve una barrera a pesar de que se hayan igualado parcialmente los planes, no se han igualado del todo. ¿Por qué razón? Porque las debilidades en calidad, en oportunidad, en pertinencia, se concentran en una combinación de dos elementos, entre los más pobres, el subsidiado y el contributivo. Pero te quiero decir una cosa, para el estrato 1 que alcanza a ser contributivo, las barreras muchas veces terminan siendo iguales a los del estrato 1 y 2 del régimen subsidiado. También hay barreras de tipo cultural. Aquí hay que reconocer que los pueblos indígenas, comunidades negras han venido avanzando en sus propuestas en el desarrollo, por ejemplo, del SISPI, que es el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural, que vienen avanzando en morigerar y en disminuir esas barreras de tipo, digamos, de tipo cultural. También hay temas de pertinencia frente a la población en condición de discapacidad, para las víctimas del conflicto armado, para la población LGBT. Digamos que son barreras diferenciadas, pero que existen y que desafortunadamente todas ellas luego se concentran en una población no pobre, sino empobrecida por una sociedad y por un sistema que no reparte y que no distribuye de manera equitativa la riqueza y el acceso a oportunidades. Entonces, Jaime, digamos con este diagnóstico que duele, por supuesto, pero es real, actualmente se vienen como adoptando medidas. Una de ellas es el Plan Decenal de Salud Pública, donde tú, por supuesto, encarnas un liderazgo muy importante porque has estudiado y te desempeñas universitariamente por allí. ¿Cómo ves el Plan Decenal que se está escribiendo en este momento? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Le harías modificaciones al enfoque? Bueno, ahí hay varios temas. Hay que reconocer que cuando se tomó la decisión de tener un plan decenal de salud pública fue acertado, que el país pueda contar con un instrumento estable, de mediano a largo plazo, que pueda orientar, digamos, todo el trabajo en salud pública. Ahí, bien. Ya terminamos la primera década, ya vamos inclusive corriditos de tiempo. ¿Y qué es lo que uno observa? Observa que hubo un desarrollo instrumental y teórico muy interesante que nosotros defendemos y que vamos a seguir promoviendo, las dimensiones, los entornos, etcétera. De hecho, Bogotá, desde el gobierno de Lucho Garzón en 2003, fue uno de los precursores, yo diría que fue el precursor en Colombia de la discusión sobre los entornos, el entorno hogar, el entorno comunitario,
aquí se llamaron ámbitos de vida cotidiana, y afortunadamente el nivel nacional tuvo la capacidad de retomar elementos, ampliarlos con una discusión que fue nacional y contar con una buena base conceptual. Hasta ahí vamos bien. El tema, y ahí nos vamos introduciendo seguramente en las siguientes preguntas, es, digamos, por lo menos tres elementos. Uno, el presupuesto para salud pública es absolutamente desproporcionadamente bajo. No se compadece con las necesidades de la salud pública de un país como el nuestro, es quizá del 5%, y no permite financiar toda la acción en salud pública, la vigilancia en salud pública, la vigilancia sanitaria, todo lo que es la rectoría y la autoridad sanitaria en el país, y algo muy importante, el plan de intervenciones colectivas tiene recursos absolutamente insuficientes y tiene problemas de desarrollo y de cumplimiento muy graves porque no se contrata, no se puede contratar a tiempo, es muy poco, es discontinuo, no tiene longitudinalidad y no logra conectarse con el resto del sistema que tiene el 95% de los recursos y que está viajando vía intermediación administrativa y financiera. Entonces ahí tenemos una limitación grande. Y tres, el personal en salud pública que se ha venido formando, afortunadamente en el país, nos faltaría todavía una proporción importante, no encuentra, no se le ofrecen las garantías laborales para que desarrolle, ¿sí? Con dignidad, como que se pueda volver su proyecto de vida, poderse dedicar a la salud pública. Los contratos chatarra, salarios muy bajos, etcétera, secretarías de salud que han sido completamente, digamos, empobrecidas, desmanteladas en el marco de esta ley 100, que nosotros tenemos una crítica profunda. El actual nos tiene muy preocupados porque, no obstante las evaluaciones y los aprendizajes de la primera etapa, persiste en un modelo que no apunta hacia incrementar los recursos. Y segundo, va introduciendo en salud pública mayores criterios de privatización que preocupan a la soberanía sanitaria de cualquier sociedad. Y creemos que el nivel de discusión pública de este segundo plan ha sido más débil que la del primero y que por lo tanto merecería una moratoria a su proceso para ampliar la discusión. Sin embargo, creemos que hay que rápidamente, digamos, terminarlo, pero hay que garantizar condiciones de debate y una discusión pública nacional para aumentar el presupuesto de la salud pública en Colombia. Y obviamente, para que termine de funcionar tanto lo que fue el aprendizaje de la primera década como lo que viene, nosotros consideramos que se requiere una reforma integral al sistema de salud en el marco de la ley estatutaria. Jaime, cuando uno mira las poblaciones que estamos ya cerrando este primer momento para hablar de los ciudadanos, pues, indudablemente existe la posibilidad de priorizar sobre poblaciones vulnerables. Eso ya lo hemos visto, por ejemplo, en la ley estatutaria, que tú lo sabes mejor que yo seguramente, que ahí se priorizó incluyendo las enfermedades, los pacientes con enfermedades huérfanas. ¿Cuál es la visión que tienes tú en representación de la campaña Petro Presidente sobre priorizar positivamente algunas poblaciones que por antonomasia están más vulneradas? Te voy a dar un poco mi postura de consultoría. Cuando uno tiene un sistema, a mí me parece que lo lógico sería que el sistema nos obligara a todos con generosidad y en igualdad de condiciones. Sin embargo, parece que Colombia, por aquello de la inequidad que hemos padecido, ha hecho necesaria la priorización positiva. ¿Cómo ves tú el asunto? Bueno, coincido con un término que utilizaste que nos ilumina y es, más que hablar de poblaciones vulnerables, nosotros hablamos de poblaciones vulneradas, porque la situación de las poblaciones rurales, pertenecientes a los grupos étnicos, y todos los enfoques diferenciales, discapacidad, víctimas, LGBT, población privada de la libertad, habitabilidad en calle, y los habitantes de las regiones más vulneradas como el Andén Pacífico, amplias y vastas sectores del Caribe, todo el oriente colombiano y las zonas rurales
altamente y medianamente dispersas de toda la región andina, obviamente que requieren una prioridad. Pero ahí yo te quiero decir una cosa, y es que Colombia, digamos, en términos de un cálculo y de un sistema de aseguramiento, pues tiene una cobertura nominal de 98, 99%, dicen los números, pero la prioridad es garantizar el acceso. Y ahí, tratándose del derecho a la salud, nosotros tenemos que poner en marcha un programa acelerado de incorporación, de acceso en todo el país, porque es el derecho a la salud. Fuera otro tipo, digamos, de bien, que también pueda ser importante, la progresividad está, digamos, completamente establecida para los derechos fundamentales, para los derechos sociales. Sin embargo, llevamos 28 años en una inercia que no logra, en los mismos territorios, sigue pasando lo mismo. Por lo tanto, nosotros sí creemos que es viable en un gobierno, obviamente tiene que mantenerse en el tiempo, hacer una medida que realmente tenga una vocación de equidad. ¿Cómo es posible, Felipe, que en todas las campañas todo el mundo se rasga las vestiduras, inclusive los que ya han gobernado, y vuelven a aparecer en esta campaña sobre el Chocó? El Chocó no queda allí. ¿Qué pasa ahí? El Andén Pacífico, Guapi, López de Micay, Timbiquí, todos los municipios alrededor de Tumaco hacia el norte y al sur en el departamento de Nariño. Realmente quien visite allá se da cuenta que ahí no hay nada. Y cuando yo digo que no hay nada, se lo sostengo a quien sea. Ha llegado la corrupción, pero no llegan los hospitales, no llegan las ambulancias acuáticas, no llega el personal médico, pero todos están afiliados. Vaya y mire usted el departamento del Chocó. Toda la población está afiliada a la seguridad social. Todo el mundo tiene derecho. La plata está calculada. Le puedo decir cuánto vale la plata que hay para el Chocó. Entonces, un poco a qué me refiero, porque a veces lo de la prioridad es nuevamente repetir, sí, los pobres, no sé qué, esos son discursos para nosotros demagógicos. Aquí tiene que haber un cambio de rumbo. Y eso es lo que significa el cambio de gobierno con Gustavo Petro. Esto no puede seguir siendo un discurso para posponer, ¿sí? Y para hablar de marginalidades. El gobierno en las regiones, para las regiones, desde las regiones. Y definitivamente tiene que haber ahí una revolución en materia de derechos sociales, porque no se puede postergar más lo que es impostergable, porque significa muerte y sufrimiento y más violencia en este país. Jaime, muy bien, muchas gracias. Pasemos a un siguiente tópico, igual importante como todos. Vamos a hablar un poquito de las tecnologías. Entendamos por tecnologías, medicamentos, dispositivos, en general la innovación, el equipamiento. Entonces tengo varias preguntas, te voy a llevar poco a poco para que vamos de una en una, tratando de entender el pensamiento de la campaña y tú como vocero, para no enmarcar todo en una sola respuesta, porque hay varias ideas que quiero discutir amablemente contigo, a ver qué están mirando hasta ahora. Seguramente en algunas podría no todavía tenerse una respuesta porque llevamos 30 años y en algunos temas todavía no tenemos las respuestas completas. Entonces, yo quería comenzar con los medicamentos, que es un tema de creciente interés para el país sectorial. Entonces, ¿qué están pensando ustedes con relación a medicamentos de marca o medicamentos genéricos o medicamentos biosimilares? Bueno, esto tiene varias dimensiones. En un gobierno de Gustavo Petro se mantiene la voluntad de que todos los colombianos y colombianas tengan acceso a los medicamentos y a los dispositivos tecnológicos que requieran bajo criterio médico para promover, para prevenir, para atender y rehabilitar la salud de las personas. En eso no hay ningún mensaje de, digamos, de alerta, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que trabajar sobre varios frentes. Hay uno que es recuperar la capacidad científica y tecnológica en el país. Eso es un proceso de largo plazo que tiene que dar sus primeros pasos en el primer gobierno para que la industria nacional tenga todas las condiciones, los incentivos
para que se fortalezca y tenga un lugar de liderazgo en Colombia y en América Latina. Dos, es decir, ahí va saber, es decir, ciencia y tecnología e industria en Colombia. Dos, es necesario revisar el funcionamiento del INVIMA, que es la autoridad regulatoria, para que este se convierta en un centro de referencia con autonomía, con presupuesto, transparente y modernizado, para que dé garantías a la sociedad y a todos los actores que participan de la industria, también la industria de alimentos, porque necesitamos reglas claras. Porque no se trata tampoco, y vamos al tercer punto, ¿qué pasa con la industria multinacional que trae medicamentos al país? La industria multinacional está ligada a una serie de reglas de juego a nivel global. No las establece solamente el gobierno colombiano. En eso somos respetuosos de la seguridad jurídica, en todos los campos y en todos los frentes. Pero lo que sí les decimos a todos los actores es que queremos que en Colombia haya transparencia y reglas claras para todos. Que quien quiera competir lo haga en igualdad de condiciones y ahí es importante la autoridad regulatoria. Al lado de una política pública que garantice la evaluación rápida, certera, objetiva del valor agregado de todas las tecnologías. Y ahí tenemos al IETS. Y al mismo tiempo, y en ese marco, pero teniendo como centro el paciente y el ciudadano, poder ofrecer los mejores medicamentos de los que se disponga en el mundo, pero cuidado, con una política de regulación de precios que no afecte las condiciones de producción, pero que no vuelva insostenible el sistema de salud. Nosotros creemos en los medicamentos genéricos, ni más faltaba, es decir, es una política pública nacional que vamos a fortalecer sin perjuicio, de todas maneras, de que aquello que no esté dentro de ese repertorio también tenga posibilidades de estar en el mercado colombiano. En relación con biosimilares, nosotros más bien hablaríamos de biotecnológicos genéricos. Colombia tiene derecho y puede hacerlo a tener biotecnológicos de alta calidad. No porque sean hechos en Colombia y entonces se les ha llamado biosimilares. Eso está produciendo un poco de confusión. Lo mejor para el paciente, pero que demuestre su valor agregado. Colombia puede también producir vacunas y otros biotecnológicos y en eso el gobierno de Gustavo Petro estará empeñado en poner en el lugar de liderazgo regional que merece Colombia y retomar las experiencias que tuvimos. Producíamos vacunas hasta el año 2000 en Colombia. Bueno, compras públicas centralizadas. ¿Aló? ¿Está bien? Jaime, te interrumpo para mencionarte en estos aspectos claves que estás mencionando para llevarte en el hilo conductor de la entrevista, de esta conversación, para entenderte bien, si entonces viene una política farmacéutica nacional, que como todos sabemos, pues la anterior se escribió ya bastantes años atrás con el documento COMPE 155, entonces vendría una política farmacéutica nueva y la puerta de entrada, que es pues uno de los criterios que nos ha tenido ahí en ascuas a quienes estamos navegando este sistema de tiempo atrás. ¿Cómo es la puerta de entrada? ¿Hay algún criterio especial para evaluar el precio o el valor que agregan esas tecnologías que quiera seguir incorporando Colombia a ese derecho fundamental? Más que una nueva política en este punto, lo que tenemos que hacer es cumplir muchos de los aspectos que ya han sido considerados. Se habla de que hay trabas, hay distorsiones en las interpretaciones y en la aplicación de la política. Y necesitamos profesionalizar todos los actores institucionales que tienen que ver con este aspecto. ¿Sí? No quiero que quede aquí en la audiencia la idea de hacer otra política farmacéutica, no. Partimos de lo construido, reconocemos elementos muy importantes en lo que se ha hecho en materia de política farmacéutica en el país, ¿cierto? Lo vamos a fortalecer, todo aquello que tenga, digamos, como una triada. 1, bienestar del paciente. 2, sostenibilidad del sistema. Y 3,
industria y trabajo y ciencia para los colombianos y las colombianas, sin cerrar puertas. Y obviamente, se me olvidaba mencionar, haremos, como está previsto también en la norma, una agenda internacional para que el ADPIC y las discusiones globales siempre tengan un criterio orientado a que la salud pública sea la prioridad, sea el elemento de evaluación de lo que pasa con la industria farmacéutica. Ok, Jaime, ¿compra centralizada sí o no? ¿Negociación centralizada sí o no? Nosotros estamos más a favor de este tipo de mecanismos. Sin embargo, hay que mirar de manera progresiva cómo esto se alinea también con mecanismos, instancias de nivel al menos desconcentrado y o descentralizado. Pero sí creemos que en algunos sectores las compras centralizadas, las negociaciones centralizadas son de altísimo valor, pues de Y, altísimo valor favorable. sí, sí, por supuesto. Y el uso de plataformas digitales para las compras de tecnología, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Con regulación y manteniendo los criterios de soberanía, de transparencia y del interés público como la prioridad, ¿no? En ese tema de compras centralizadas, Jaime, que Consultor Salud está muy enterado y tiene conversaciones con distintos actores, ¿ustedes ven la compra centralizada solo como país comprando o quizá Colombia comprando en el fondo estratégico de la OPS o quizá comprando Colombia en el Comisca, que es la reunión de 5 países centroamericanos que está creciendo en inversiones? ¿Ves alguno de estos mecanismos más favorable que otro o habría una mezcla? Yo creo que tenemos que transitar a un sistema mixto. No podemos echar por la borda, ni es la intención, todo lo que ha sido esta experiencia que nos ha ayudado muchísimo con Pajo a lo largo de estos años, pero quizá los países pueden evolucionar o transitar hacia sistemas mixtos que complementen y que agreguen valor. Muy bien. Y con relación a un segmento ahí que es doloroso por donde lo miremos, que son los pacientes con enfermedades huérfanas y entonces sus patologías que se cae de su peso son onerosas para los sistemas. Eh, Nosotros aquí hemos planteado dos ideas. ¿Seguirán siendo gestionadas a través de los pagadores actuales, a través de presupuestos máximos o en su calidad de no asegurables, porque típicamente eso podría ser una definición, entonces tendrían un fondo propio y un administrador de gestión? ¿Hay alguna idea sobre eso? Aquí lo que pasa es que no hemos pasado todavía por la almendra de nuestra propuesta, entonces me vas llevando a unas Sí, preguntas que si no se refieren a cómo vemos el sistema, es complicado de entender. listo. Aquí Entonces hay que garantizarle, dejémosla Jaime para cuando pasemos por ese pero si momento. quieres, no, pero si quieres, yo lo que te digo es una cosa, independiente de cómo se ajuste o se transforme el sistema, Sí, eh, el derecho fundamental es para todos y todas. Las particularidades en materia de costos en razón del tipo de problemas. O podemos ir a algo sencillo, porque las huérfanas son diferentes de las raras. Las huérfanas son aquellas enfermedades que son supremamente conocidas, pero que han reemergido y como que ahora ya no tienen un doliente, ¿cierto? Y que afectan, sobre todo, vuelve y juega a poblaciones vulneradas en sus derechos. Entonces ahí el tema es que el costo no es que sea lo de menos, pero el costo no será nunca un obstáculo para garantizarle el derecho fundamental. Y en el caso de las raras es la misma lógica, es la misma lógica, garantía del derecho y seguir la ley que hay en materia de enfermedades huérfanas y raras, que creemos que es un marco legal bien interesante. Ya el mecanismo operativo se puede revisar. Nosotros lo que necesitamos es eliminar barreras de acceso para que las personas que tengan padecimientos que muchas veces necesitan una atención urgente, oportuna y pertinente, no encuentren dificultad. mm, Jaime, y con relación a los dispositivos médicos, ya hablamos que los medicamentos, por supuesto, la regulación de precios. En los dispositivos médicos y en los alimentos de propósito médico especial, ¿también regulación de precios?
Eh, Toda la política de medicamentos, de insumos, dispositivos, tiene que pasar por una, digamos, por un componente regulatorio. No hay otra posibilidad, porque de lo contrario, digamos, el Estado no podría proyectar, calcular y al mismo tiempo garantizar un derecho. Perfecto. Metámonos en el siguiente tópico. Muy rápidamente vamos a hablar de prestadores en este cuarto momento. Qué interesante los prestadores, por supuesto, son todo un mundo desafiante. Antes de la almendra, por supuesto, que tú mencionaste. Con los prestadores tenemos algunas inquietudes importantes. Voy a comenzar hablando de redes integrales o redes integradas. Estás viendo, o la campaña Petro Presidente está viendo algunas reglas nuevas para la organización de las redes y habrá, primero redes, ¿no? Habrá reglas para operación local o regional o nacional. Por ahora, hasta ahí con las redes. Bueno, tú siempre hablas de que como vocero, etcétera, la propuesta de Petro tiene un valor agregado y es que recoge planteamientos de décadas de amplios sectores de la sociedad. Yo no soy más que un vocero que intento sistematizar de la mejor manera lo que colegas, hombres y mujeres de todos los niveles y de todos los rincones del país han venido proponiendo. Lo que propone Gustavo Petro es un cúmulo de iniciativas de estos sectores. Vamos a la pregunta. Redes, sí. Integradas e integrales no son o, es y, tienen que ser las dos, porque no son dos atributos que se requieren y que son complementarios, porque lo integral es que pueda ir de servicios desde la promoción hasta la rehabilitación terciaria, por decirlo de alguna cosa, eh, pero tiene que ser integrado. ¿Qué quiere decir que sea integrado? Varias cosas, que lo público y lo privado, que la relación con los sectores no sociales, que la participación de la comunidad. Entonces, redes integrales e integradas. Dos, un atributo que también ya está un poco en la norma, pero que no se cumple, deben ser territorializadas. Nosotros necesitamos garantizar que en todos los municipios del país y en todas las unidades territoriales administrativas de las ciudades, llámense localidades, comunas o distritos, haya una red integrada e integral, pública y privada, que tenga capacidad resolutiva, por lo menos para el 70% de los problemas de salud, que hagan promoción, que hagan prevención, es decir, protección específica, detección temprana, y que tengan una capacidad resolutiva inclusive con servicios que antes se llamaban parcialmente de mediana complejidad. Esa es una meta, ¿sí? Esa es una meta, que no haya un municipio del país que no pueda tener una red básica que va de la promoción a la atención. Perfecto. 3, debe funcionar sin barreras de acceso, o 4, perdón, la referencia y la contrarreferencia. Es decir, el flujo para que el paciente que ya requiere una atención especializada de mayor nivel de complejidad pueda acceder a los servicios que generalmente están en las capitales, pero aquí, ojo, aquí hay que avanzar en un proceso de desconcentración de la alta complejidad. Fortalecerla donde está y allí donde está hacerla más equitativa. No puede estar concentrada solamente en una localidad en Bogotá, en una comuna en Medellín, en un distrito en Cali o en una, creo que se llama distrito, me perdonan, en Barranquilla, sino que tiene que tener un nivel porque ahí viven por lo menos 10, 12 millones de colombianos. Pero además, y esto es muy importante y lo vimos ahorita en el COVID, estas ciudades intermedias, ¿sí? Mal llamadas intermedias, son también capitales de departamento, sino que dentro de los departamentos hay ciudades donde hay hospitales de segundo nivel, deben evolucionar a tener servicios de mayor nivel resolutivo, tanto público como privado. Ahí hay que aclarar algo. Hoy en día el 25% de la red es pública y el 75%, 70-75% es privada. Nosotros reconocemos y creemos que hay que fortalecer esa característica, pero teniendo un énfasis. Lo público es la columna vertebral.
porque aunque sea minoritario, está en el centro de las territorialidades del país y es el que nos garantiza la soberanía sanitaria. El privado, el público, nuestra propuesta es salvar, recuperar, modernizar y controlar en contra de la corrupción el hospital público en todo el país, que es el que no, a pesar de la quiebra, no nos ha abandonado. En el último municipio del país hay al menos un centro de salud público que es responsabilidad del gobierno, pero que depende de unas negociaciones que han sido leoninas y que los ha llevado al despojo, a su cierre y a su deterioro. Esto tiene que cambiar y en eso está empeñado Gustavo Petro, de que tengamos financiamiento público, recuperación, cuidado de los recursos, blindaje de los recursos del hospital público. Porque es muy fácil desde Bogotá, Medellín y Cali decir, no, pero es que eso de que los hospitales, porque aquí la gran mayoría es privado, pero en 700 municipios y más, lo único que hay para los colombianos, para nuestros hermanos y hermanas colombianos, es un centro de salud o un hospital público. Entonces tenemos que, en el privado, nosotros estamos empeñados en favorecer también la iniciativa privada, pero no una iniciativa privada que está pendiente también, igual que el público, de un pago que nunca llega, o que llega a los 120 días y se quiebra. Se están quebrando públicos y privados pequeños y medianos, a las cuales no les llega el pago con oportunidad. El sistema tiene que garantizar de manera prioritaria, pensando en los pacientes y en los ciudadanos, que los servicios de salud no se cierren y que los trabajadores de la salud que prestan sus servicios en esta clínica privada o en el hospital público tengan trabajo digno y decente. En esto sí lo tenemos absolutamente claro. Ahora, pensamos, y es posible con instrumentos, incentivos tributarios, créditos blandos, que la iniciativa privada micro y pequeña, es decir, el consultorio del odontólogo, el laboratorio pequeño del municipio, pueda florecer y distribuirse por todo el país, pero sobre todo no que florezca un día para que se marchite al otro, sino para que sean instituciones de la vida municipal, tanto la pública como, donde sea posible, la privada. Muchas gracias, Jaime. Súper interesante el concepto y gracias por extenderte en esa idea que no había escuchado antes, por lo menos con la suficiencia que la acabas de expresar. Siguiendo con los prestadores, una pregunta que a veces resulta incómoda. Esto va a ser muy sencillo, más un sí que un no o un no que un sí. Integración vertical, que es una situación que se piensa mucho en la nación, podría no ser así como blanco o negro. ¿Te gusta la integración vertical? O sea, se ha discutido ese tema. La reglamentación del 30% está bien. ¿Habrá que aumentar el porcentaje de restricción o habrá que eliminar el porcentaje de restricción? ¿Alguna idea sobre el particular? Es que depende de cuál va a ser la configuración de un nuevo sistema de salud. Entonces, de eso depende la respuesta. Ok, En el entonces dejémoslo actual para la almendra. sistema, lo que hemos visto es que, le voy a dar un ejemplo. Si no hubiera sido por el sector público, el centro de salud del pueblo, la vacunación contra COVID hubiera tenido más dificultades de las que tuvo. Yo aquí para el debate con quien usted invite, con todo respeto y de manera constructiva siempre, nosotros podemos aseverar con cifras que fueron los prestadores públicos los que hicieron la diferencia para tratar de cerrar la brecha en vacunación por COVID. ¿Pero por qué? Ya voy para allá. Esto es una tradición con el programa ampliado de inmunizaciones, que es un programa relativamente vertical. No es 100% vertical, es vertical la lucha contra la lepra, contra la TB, etcétera. Y de ahí aprendemos enseñanzas, ¿sí? No es que estén muy bien, pero ahí hay un modelo y uno dice, ¿y por qué? Porque ahí sí puede funcionar. ¿Cuál es el mensaje? Nosotros creemos que un sector público revitalizado, modernizado, no sujeto a las prácticas politiqueras y clientelares en la mayoría de territorios del país, es una garantía para la salud pública colombiana y para la soberanía sanitaria. Entonces,
nosotros vamos a transitar a que se le paguen las deudas de manera directa, por ahora, mientras se discute la reforma que se va a presentar en el Congreso. Está muy bien. Eso daría a una, eso si lo quieres llamar, es una integración vertical público-estatal. En relación con los privados, nosotros consideramos que una vez un privado habilita sus servicios, demuestra que tiene calidad y vocación de permanencia, lo que hay que hacer es también apoyarlo para que se quede. Lo único que no quiere un gobierno de Gustavo Petro en materia de salud es seguir viendo esta trágica historia de consultorios y clínicas y hospitales, centros de salud cerrados, con tablas clavadas en X en los servicios que otrora funcionaban. Eso es lo que no debe suceder. ¿Eso qué significa? Que más que el criterio de integración vertical, Felipe, de lo que se trata es que si la esencia de un sistema es la prestación de servicios de salud, eso es lo que hay que proteger por soberanía sanitaria inclusive. Usted no se puede dar el lujo de decir, no, es que aquí no es rentable, entonces se retira el servicio de salud, que es lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas. Muy bien, cambiando un poquito el tercio, pero siguiendo con los prestadores, Jaime, hemos observado una gigantesca inversión de capitales extranjeros en la compra de nuestra institucionalidad, especialmente prestacional privada, por supuesto, y en la diagnóstica, e incluso algunas aseguradoras también ya pertenecen a multinacionales. ¿Alguna observación, alguna idea de política pública sobre el particular? ¿Esto requiere algún proteccionismo? ¿O está bien el libre mercado y la compra y venta de agentes sanitarios? La garantía del derecho fundamental a la salud, como lo ordena nuestra ley estatutaria, respaldada por una sentencia de la Corte, la C-313, llevan al Estado no a los caprichos. Y lo que nosotros encontramos y verificamos durante la pandemia en el mundo es que los sistemas privatizados tuvieron más dificultades en general para atender la pandemia. Entonces, ahí, y en esto también Gustavo Petro ha sido muy claro, se respeta y se incentiva la llegada de capitales extranjeros y privados al país. Y en materia de salud no tiene por qué ser la excepción. Sin embargo, las reglas de juego para operar en el país tienen que tener una prioridad, que es la garantía del derecho. Más bien lo que vamos a tratar también con estos sectores es cómo hacen parte de una política de equidad, porque no podemos, es decir, encontrar barrios enteros en algunas ciudades donde se concentra la oferta y, en cambio, millones de personas y de territorios y hectáreas sin un solo servicio de salud. Aquí la convocatoria sería, bueno, distribuyámonos la tarea, la columna vertebral la lleva la voz cantante, la red pública, porque es una condición de salud pública y soberanía sanitaria, pero a todos quienes quieran intervenir acá con reglas claras de juego, también deben hacer parte de este trabajo territorializado y de equidad. Perfecto. Dos inquietudes más para cerrar el tema de prestadores. Suena la idea de la meritocracia para las gerencias de los hospitales públicos y suena también el subsidio a la oferta, es decir, financiarlos ex ante para que puedan desempeñarse con tranquilidad económica y cuidar mejor al ciudadano paciente. En relación con lo primero, sin ninguna duda, creemos en la meritocracia y creemos que tenemos una masa crítica de personal de salud calificado que merece que por sus, perdona la redundancia, por sus méritos pueda ser promovida a los lugares y a las dignidades que requiere un sistema de salud. Nosotros no compartimos que se haya eliminado el concurso como un requisito para poder ser parte de las gerencias de las actuales empresas sociales del Estado. Entonces, en esa medida, realmente quien se dedique a este tipo de carrera tiene que tener oportunidad, promoción, pero debe competir para mostrar sus méritos y sus capacidades. Hay que, de manera urgente, pensar en mecanismos para garantizar el funcionamiento de los hospitales públicos.
Creemos más en mecanismos de pago que permitan que tanto al público como el privado tengan certidumbre sobre la disponibilidad de los recursos y obviamente bajo la condición de la protección de los recursos y el cumplimiento de sus obligaciones. Luego entonces, porque ya lo dije, lo que no queremos ver más es ni que los colombianos vean, es ese paisaje donde aparecen y desaparecen clínicas y hospitales y luego funcionan inclusive otras cosas. Lo vemos en Bogotá y lo vemos en el resto del país. Perfecto, muy bien. Entendí, y perdóname si quiero saber si la respuesta entonces fue que no necesariamente es volver al subsidio de la oferta, sino que podría haber un modelo de financiamiento como el actual, cuidando que el flujo de los recursos sea apropiado. ¿Entendí correctamente? Mira, para cuidar la salud, cuando todos los prestadores están pendientes de facturar la glosa, el auditor, el pago a 90, 120 días, estamos instalando un sistema caótico, De acuerdo. ineficiente, que no genera confianza. Es necesario que la estructura de financiamiento se modifique. No es volver al pasado, porque es imposible. Lo que nosotros estamos diciendo es que el que se va a dedicar, la casa de salud, que se dedica a cuidar la salud de una comunidad, lo que tiene que estar es preocupada por prestar los servicios de cuidado de la comunidad. Ya vendrán los mecanismos administrativos, hoy la tecnología no lo permite. Perfecto, me quedó claro. Vamos a meternos en el quinto punto que entendería yo, autodenominaste la cereza del pastel y quizá es uno de los asuntos más interesantes sanitariamente hablando. Estamos hablando del aseguramiento, no necesariamente de los aseguradores, sino del aseguramiento en general. Entonces, las preguntas son bastantes. Yo empezaría arrancando con la que más inquietud podría generar, y es que las EPS, las empresas promotoras de salud, van a continuar. Hay una decisión contundente sobre su relevo por otro modelo de aseguramiento y ellas tendrían otro rol o definitivamente ningún rol, o simple y sencillamente se va a proceder con un saneamiento de las que hacen buena gestión y no hacen buena gestión. ¿Cuál es la idea central? Bueno, la cereza del pastel no es el aseguramiento. Yo me refería a que tenemos una propuesta integral, ¿sí? Que será presentada a modo de una reforma de ley ordinaria que reglamente la ley estatutaria. Y ella se ocupa de todos los temas que ya hemos hablado. Punto uno. Ahora sí, pasamos a hablar del tema. La propuesta de Gustavo Petro es construir sobre lo construido en el marco de la ley estatutaria. Eso significa que la política pública generada a partir de múltiples normas, pero sobre todo la ley estatutaria y la jurisprudencia que la acompaña, la soporta y la complementa, debe ser cumplida, debe ser desarrollada en el contexto de la situación del país en estos momentos de la historia. Número uno, entre ellos aparece entonces el derecho fundamental a la salud no se da por la capacidad de pago, ni por otro tipo de atributo, simplemente por la dignidad de ser humanos, de vivir, de nacer o de vivir en Colombia. Esto parece un poco retórico, pero es que este es un principio del cual se derivan grandes consecuencias. Nosotros creemos en la seguridad social, ni más faltaba, de una seguridad social universal. Y lo que se ha construido como aseguramiento es un mecanismo, digamos, que es válido, ¿cierto?, para garantizar el derecho a la salud. ¿Cuál ha sido ya la parte operativa? Es lo que está en discusión, ¿sí? Pero nosotros creemos en el aseguramiento. Nosotros no estamos en contra del aseguramiento. En el marco de la seguridad social universal, que la salud no dependa de la intermediación administrativa y financiera y que no dependa de la capacidad de pago. Queremos un sistema público universal. Ojo con lo que voy a decir, gratuito en el momento de la prestación del servicio, financiado por impuestos y por cotizaciones equitativas, progresivamente más por impuestos. Es decir, que no es regalado, pero en el momento de la prestación deben eliminarse
las barreras de acceso para toda la población, no solamente para la población con menor capacidad de pago, porque es que la salud es un bien distinto, es un bien público, es un bien común, es un bien sagrado, y no importa si la persona tiene ingresos o no. A nadie se le puede negar o a nadie se le puede dar un trato diferenciado en razón de la capacidad de pago. Ahí estamos construyendo sobre el construido, eso es lo que nos ordena la ley. En términos de la intermediación administrativa, que estoy de acuerdo, es lo que genera un poco la preocupación o el debate. Yo no sé si es la preocupación, es el debate. Pasa lo siguiente. Las entidades que fueron creadas para intermediar, para separar, tenían unas funciones. Y permíteme que yo me detenga aquí. Una era afiliar, ¿sí? Y resulta que el derecho a la salud se adquiere por nacer o vivir en Colombia, no porque usted se dirija a algún lugar a presentar su cédula o su registro civil. En esa medida eso fue algo que existió, pero que hoy la tecnología, porque es necesario tener una base de datos. Felipe se llama Felipe y vive en tal parte. Perfecto. Jaime, tal. Eso es inevitable, pero eso ya se hace hoy con medios tecnológicos. Antes tocaba hacer una fila, llevar papeles, lo devolvían, le tachaban. Había gente que vivía de que afiliarlo a uno, pero eso fue una interpretación inclusive perversa de lo que la misma norma dice. Entonces esa función ya no la cumplen estas entidades. Número uno, no es necesario. Y le voy a dar un ejemplo dramático. Liquidan Medimás hace un mes y en el ministerio hacen clic en un computador y, ya, y dispersan 200.000 personas como si fueran cosas, las ponen allí, 300.000 allá, pero ¿qué es el mensaje de ahí? Esa función no existe, no desaparece, no aparece, no es necesario. Dos, otra función era recaudar las contribuciones, es decir, las cotizaciones. Hoy en día ya no la hacen y todavía Gustavo Petro no ha llegado al gobierno. Hoy lo hace la ADES. Es un recaudador único, es decir, tenemos una ventanilla única para recaudar los fondos del sistema. Falta un poquito todavía más, pero estamos muy cerca de tener un recaudador único. Entonces, el afiliador único es el DANE, es la registraduría, ¿sí? Y por ahí derecho al ministerio, eso se cambian bases de datos y está listo. Recaudar plata, ya hay un recaudador único, y es público y es estatal. Luego se dijo que había que separar a los pagadores de los prestadores, porque los prestadores no sabían administrar la plata y entonces había que hacerles la tarea a la administración. Hoy en día, el 50% de los pagos lo hace un ente público que se llama ADES. El otro 50% puede variar, ¿no? Depende del subsidiado, el contributivo, si tiene medida especial o no, lo hace todavía con la intermediación, pero el pago va en una dirección en la cual el pago está concentrado en una especie de banco público estatal. Que, ojo con esto, Felipe, se ha convertido en un símbolo, y eso hay que reconocerlo, construimos sobre lo construido, de recuperación de confianza en el Estado. Porque cuando la plata está en la ADRES, nadie está pensando que se va a perder. Van tres. Entonces me quedan otra, la agencia de representación del paciente. Es decir, que había una figura que iba a defender al paciente ante todos los demás actores, ante el Estado, ante los prestadores públicos, privados. Esa labor, no vamos a decir que no se ha hecho nada, digamos que hay avances, hay momentos, yo mismo lo he vivido, en que uno encuentra que esa representación aparece, pero más de 1 millón de PQRs al año, más de, antes de la pandemia, una tutela cada 40 segundos, lo ponen a uno a pensar de que ahí no ha habido una representación, que al contrario, el paciente o el ciudadano siempre tiene en la cabeza cómo es que le va a hacer la interlocución al quien lo tenía que representar. El representante, llámese EPS, no es que llama al paciente a decirle, ven, yo te protejo y yo te aseguro la red de servicios. Lo que nosotros encontramos es lo contrario.
instalándose tutelas, quejas permanentes, ¿sí? Y como una especie de confrontación entre el ciudadano y el paciente y su intermediaria. No ocurren todas, es cierto, y hay que reconocer que hay unas que empiezan a hacerlo mejor y a hacerlo bien, pero mayoritariamente la población, y cuando digo mayoritariamente es con soporte en cifras, no experimenta esa situación, siempre va con incertidumbre, con angustia, y piensa que no va con sus intereses. Entonces la cita es en un lugar, ¿sí? Que se la da la IPS, no se la da la EPS, los medicamentos tienen que volver a viajar a otro lado para que se los entreguen, tienen que volver porque no hay stock, etc. Y me queda la gestión del riesgo, ya voy a terminar, pero creo que vale la pena detenernos aquí. La, la gestión del riesgo financiero y la gestión del riesgo en salud. La gestión del riesgo financiero se presenta como que alguien pobre, empobrecido, que le tienen que hacer una diálisis renal o un tratamiento oncológico, no se arruina más de lo que ya está, o alguien de clase media. Eso es fruto, y más o menos funciona, es fruto de una política pública, de sentencias de la Corte y de lo que hemos construido como nación. No es un atributo del intermediario, porque el intermediario no es que pone su plata propia para decir, venga, yo le cubro esto. No, esto lo cubrimos con los impuestos y las cotizaciones de todos los colombianos. Y la gestión del riesgo en salud, que si usted me pregunta, es una almendra dentro de la almendra, que es al final realmente garantizar oportunidad, pertinencia, calidad, buen trato, etcétera, a las personas que requerimos un servicio de salud, pues tiene muchas dificultades. Y son dos para resumirlas. Uno, los indicadores de trazadores, digamos, en mortalidad evitable y prevenible. Por ejemplo, hay una tabla del 2019, no está actualizada por tiempos de pandemia y eso de la OCDE, que muestra que Colombia es el país número 32 entre 35 en materia de enfermedades prevenibles y mortalidad evitable. Si eso lo quieres llevar a otro indicador fundamental, ahí hay un acuerdo universal que tendríamos que lograr. Mortalidad materna. No se ha logrado. Para no extenderme. No hay. Y en prevención, mujeres con cobertura y acceso real a citología del 62%. Es decir, de cada 100 mujeres que requerirían una citología, 62 la tienen. 38 se están quedando por fuera, con un riesgo de contraer o de desarrollar una enfermedad como el cáncer de cuello uterino. Y la cobertura de vacunación útil por debajo del 95%, antes de pandemia. No estoy hablando del COVID, estoy hablando de los trazadores biológicos. Y el otro tema de resultado en la gestión del riesgo tiene que ver con el acceso. Una población que no accede, no puede monitorear ni gestionarse, ¿sí?, su riesgo en salud. De cada 100 diabéticos o personas con diabetes, perdón, 50 saben que la tienen, 50 no tienen ni idea. En VIH nos pasa lo mismo, en un país de renta media. Entonces, ¿qué pasa? Tenía que hacer primero el diagnóstico. Nosotros en el proyecto de ley vamos a proponer que no haya intermediación administrativa y financiera, pero será un debate público, democrático, participativo, de todas las fuerzas sociales y políticas de la nación que definirán los ajustes del sistema. El 7 de agosto va a haber EPS y el 8 de agosto y el 9 de agosto, mientras no se apruebe un proyecto de ley. Mientras estén las EPS, el gobierno de Gustavo Petro hará cumplir la ley. ¿Qué significa eso? Que si las EPS no cumplen con los criterios de habilitación, deberán entrar en procesos de intervención y de liquidación, como lo tiene previsto la ley. Eso no se lo ha inventado ni esta campaña ni este candidato. Las que estén deberán, de manera también concertada, porque ese es el talante de este gobierno, concertadamente mirar cómo implementamos un modelo que elimine las barreras de acceso y que realmente podamos contar con un modelo de salud territorializado que llegue a todos los municipios, zonas rurales del país y que tenga el componente promocional, preventivo y asistencial de manera universal, sin barreras de acceso. Jaime, muchas gracias por haberte extendido. Por supuesto, no quise interrumpir porque me parece que es un tema absolutamente estructural dentro del sistema y que tenías que definirlo con
toda la claridad que lo has hecho. Muchas gracias. Tengo entonces, para ir cerrando este tema, que hay más preguntas allí, que anotar lo siguiente. En el caso que se traduzca en positivo el ajuste de la almendra, que es el proyecto de ley que contiene pues no intermediarios, entonces el aseguramiento, he oído en otras exposiciones que podría llamarse un aseguramiento social, estaría a cargo del Estado y de manera muy breve te pido para poder avanzar a los siguientes temas y los entes territoriales, ¿qué participación tendrían en ese aseguramiento social? Y una tercera, los giros de ese banco que ya tú destacaste como que agrega confianza al sistema, ya está el dinero concentrado, los giros se harían directamente de esa entidad central a los prestadores o los giros irían a través de los entes territoriales para dispersarse luego territorialmente. Mira, toca explicar esto. Necesitamos recuperar la gobernabilidad y la autoridad sanitaria. Un Consejo Nacional de Salud, digamos, direccionado por el Ministerio de Salud y Protección Social, con actores públicos y privados, de la empresa privada, del sector público, las sociedades científicas, pacientes. Ese consejo tendrá consejos equivalentes en los territorios. Eso para la toma de decisiones y para la dirección de la política y para los elementos técnicos desde el punto de vista demográfico, social, epidemiológico, etc. Definición de las redes de acuerdo a necesidades en cada territorio, etc. Y los dineros van en una autopista, digamos, en un tubo blindado, pero transparente, que lo pueda ver la sociedad, que pueda entrar usted al sistema y ver cuánta plata se mueve, cuánto se giró hoy, cuánto entró hoy, etcétera, que recibe las instrucciones desde el punto de vista técnico y político, pero político de política pública, no politiquero, de la autoridad sanitaria, con equivalentes también desconcentrados en los territorios, en los departamentos. Ok, perfecto. De esa manera, el dinero va directamente a los prestadores, al público por un mecanismo distinto, que sea financiamiento del Ejecutivo de la red pública nacional, y al privado en mejores condiciones que le garanticen oportunidad y condiciones de remuneración adecuadas para el cumplimiento de sus labores. Entonces, no hay giro a las secretarías de salud. Ahora, hay que fortalecer las secretarías, porque necesitamos salud pública y necesitamos gobiernos locales. Y la situación del 95% de las secretarías de salud del país es realmente precaria y lo vimos en la pandemia. Ahí sí, todo el mundo hablando de ellos como corruptos, ahora sí, la Secretaría venga y juegue. Pues vienen, y no quiero ser con eso alarmista, vienen pandemias, vienen nuevas situaciones. Nosotros necesitamos un Estado fuerte, democrático, pero que trabaja con el sector público y el sector privado, con un único fin, garantizar el derecho fundamental a la salud y cuidar la práctica. Muy bien, Jaime. Preguntas cortas, siguiendo con el aseguramiento en este punto número 5 que estamos abordando de manera tan interesante. ¿Continuarán los regímenes de excepción y especiales? ¿Y habrá unificación del régimen contributivo con el subsidiado? Todos tenemos el diagnóstico, Jaime. Te pido que ahí me ayudes un poco más concretamente si hay alguna idea que se haya discutido. Por supuesto, la prioridad es que no hablemos de régimen subsidiado y contributivo, sino que la gran mayoría de los colombianos que no están en los especiales, ¿sí? Transitemos a, si hay que ponerle el nombre de régimen, a un régimen, digamos, ahí único, entre subsidiado y contributivo, para que sea un sistema universal y que no dependa de la capacidad de pago. Porque aunque en el subsidiado hay un mecanismo de solidaridad, finalmente los mecanismos que aseguran la calidad, la equidad, la distribución de los servicios se siguen distribuyendo como si realmente fueran distintos. Los regímenes especiales requieren una concertación especial. Necesitan ser mejorados. Algunos tienen graves problemas en este momento que tienen que ser mejorados. La idea es transitar de manera concertada y a mediano plazo a que haya mecanismos, digamos, únicos que garanticen la calidad y la oportunidad de los servicios de salud.
pero repito, la tarea para que la audiencia lo tenga claro va a estar fundamentalmente a contributivo y subsidiado, porque las Perfecto. particularidades de los otros sectores las vamos a proteger y deben de todas maneras sus ajustes hacer parte de una gran política nacional, pero tiene que ver con las particularidades del sector. Muy bien, nuestro tema número 6, Jaime, dejando atrás ya el aseguramiento, es algo fundamental que hemos resentido en los años de este Sistema General de Seguridad Social en Salud, y es el talento humano en salud. Entonces, para, digamos, abordarlo en una sola toma, digámoslo así, tengo 3 ideas, pero eres libre de expresar por donde quieras el concepto. ¿Habrá recertificación del talento humano? Siempre me ha inquietado como consultor de esta nación y como médico que soy el tema. Número 1, ¿cómo se imagina la campaña Petro Presidente la formalización laboral? ¿Qué apoyo hay ahí como número 2? Y sobre la educación continuada del talento humano, quiénes sí y quiénes no podrán educar nuevo talento humano, porque obviamente hay un embudo asistencial en la parte de los subespecialistas porque tenemos déficit en general. 3 ideas básicas para que por favor despliegues tu ideario. Bueno, que si tenemos ideas sobre lo de trabajo digno y decente, no, lo que tenemos son órdenes constitucionales y legales. La intermediación laboral está prohibida. El trabajo digno y decente es un fin ya mismo del Estado. Lo que hay que hacer es cumplir la ley. Obviamente, de todas maneras, dado el contexto económico, social y laboral del país, hemos propuesto avanzar en una promesa incumplida de la Constitución política, que es la construcción, aprobación de un estatuto laboral y en el caso de salud un capítulo o un estatuto, eso ya se puede mirar luego, un estatuto de los trabajadores de la salud, porque cada sector tiene sus particularidades. Entonces no se trata de reglas inamovibles, homogéneas para todo el mundo, cuando este es un sistema que tiene particularidades en relación del servicio, de la formación, de los niveles de formación, de las competencias, etcétera. Entonces, en esa medida, sí, un régimen particular se llama Estatuto del Trabajador de la Salud, pero mientras tanto tenemos todos los elementos de política pública para hacer cumplir un mandato legal y constitucional. 2, formación del personal de salud. La propuesta de Gustavo Petro es educación superior, universal, pública y gratuita, y le agrego aquí con una prioridad muy grande en el sector salud. 1.8 médicos por 1.000 habitantes es la mitad de lo que deberíamos tener, y 1.1 enfermeras por cada 1.000 habitantes, cuando debería ser el triple, y así con los demás perfiles, digamos. Pero además algo es concertar con las universidades, con los mismos estudiantes, con los profesionales, los contenidos de la formación. Nosotros creemos que en la base hay que volver a depositar y a formar en mayores, digamos, capacidades de resolución o competencias, y de tal manera que los niveles más elevados estén realmente cumpliendo esas labores especializadas para las cuales se estuvieron formando. Entonces, en la base, más competencia, ¿cierto? Más competencias, no más competencias, más capacidades resolutivas, Sí. desde la auxiliar de enfermería, camillero, etcétera, todo el personal de base del sistema, en los médicos en el nivel intermedio, las enfermeras, odontólogos, etcétera, también mayor capacidad resolutiva y mayores, y que la normatividad además lo permita, ¿sí? Y los lleve a ello, y condiciones laborales de mayor reconocimiento para estos sectores medios y bajos del sistema, es decir, dignificación, remuneración justa, digna, decente y estable. Y dejar en la cúspide, que también hay que ampliarla porque está muy limitada, permitir que se desarrollen las labores que son de nivel especializado. 3, recertificación. En este hay que tener mucho cuidado. Es necesario siempre un plan de actualización, de reforzamiento de capacidades, pero someter al personal a procesos de recertificación hace parte de una doctrina que es neoliberal y que muchas veces trae consecuencias perversas, diferentes a las buscadas en, digamos, en el sector.
Necesitamos calidad, necesitamos reentrenar, necesitamos modernizar, actualizar, pero eso no tiene por qué venderse como un castigo, ¿sí? O como una cosa que tienes que estar, porque luego eso trae otro tipo de discriminaciones. Puede haber maneras muy eficientes, muy ágiles, para garantizar calidad en el personal de salud. Muchas gracias, Jaime. Nos quedan dos temas. Ha estado absolutamente interesante, te lo digo desde mi objetividad como consultor de este país. Muchas gracias por haber sido tan elocuente y tan transparente con el futuro del sistema. Los dos temas te los titulo de una vez y nos vamos a meter en el primero. De algo que no hemos hablado y que estamos dejando cerca del final, que no es menos importante, que es el financiamiento. Y por supuesto el último tema que quisimos tocar aquí, que son las tecnologías, hablando de las plataformas digitales, los datos, la inteligencia artificial, la investigación, la innovación, las startups, etcétera. Entonces, habiéndote titulado los dos últimos caminos que vamos a disertar, comencemos hablando del dinero, que inquieta a los distintos actores. Tú has dado algunos titulares sobre el particular, pero voy con algunas primeras inquietudes rápidas. Manual tarifario, sí o no, o sea, solo hasta ahí, o sea, y ese manual tarifario si viene piso o techo, ¿cómo ven el tema? Manual tarifario. Ok, perfecto. Después entonces, fuentes frescas de financiamiento. Claro, los sistemas del mundo nos asfixiamos por la presión tecnológica, el envejecimiento, lo que ya sabemos. Entonces necesitamos oxígeno. Hay varias ideas de financiamiento, o sea, voy a estocar el tema aquí con, por ejemplo, aumentar cuotas moderadoras y copagos, aunque ya lo habías tocado previamente, legalizar el consumo de la marihuana, por ejemplo, y que esos recursos le inyecten trabajo al sistema de salud en las partes preventivas, impuestos saludables, impuestos de otra índole que no hayamos aquí previsto dentro de la compañía, subir las cotizaciones a trabajadores y empleadores, o sea, necesitamos más dinero, todos lo Ok, sabemos. ¿Cuáles serían esas fuentes? sí, pero primero hay que poner algo en claro. Nosotros sí necesitamos más dinero, pero tenemos una suma importante de dinero. 7,5 del Producto Interno Bruto, es la media alta en América Latina. Luego se necesita un recurso fresco, sobre todo de emergencia, para empezar a ponernos en día en infraestructura, en formación de personal en salud, desarrollo de tecnología, ciencia, investigación y obviamente la tarea del próximo gobierno es inevitable en materia de saneamiento de deudas. Ahí se van a necesitar recursos adicionales. Pero nosotros creemos que lo más importante es volver eficiente el sistema. Acabar el excesivo transaccionalismo, los costos de transacción que están produciendo unas ineficiencias de manera desproporcionada. Los prestadores tienen demostrado que les deben 18 billones y los pagadores todos dicen que solamente, las EPS que solamente les deben 11. 7 billones de diferencia. Eso es una falla, eso, hay ineficiencia, porque las diferencias no deberían ser superiores al 2 o al 3%. Aquí son casi que superiores al 50%. Entonces, las ineficiencias no son poca cosa. Dos, el modelo no es eficiente porque no hay prevención. No se hace atención primaria. Eso es urgente. Ahora, en paralelo, que se corrige eso y se lucha contra la corrupción, se recuperan los fondos que han sido perdidos y hay que buscarlos judicialmente. Se necesitan fuentes frescas. Una, definitivamente los impuestos saludables a las bebidas y alimentos, a los alimentos ultraprocesados. Seguir con esta política frente al tabaco, que en el alcohol, es decir, todo esto habrá que mirar, pero ahí hay fuentes. Y en el marco de la justicia tributaria, poder también liberar algunos recursos que puedan ser de ayuda. Pero ya te digo, nuestro dilema no es necesariamente si más plata, que de hecho se necesita, pero es necesario cerrar la llave de muchas fugas que tiene actualmente el sistema y los impuestos saludables no solamente es porque se pueda recolectar algo de dinero,
sino porque es una medida de salud pública. Que el ministerio actual, y me he reunido con ellos frecuentemente, han dicho que no hay rescate sectorial, o sea, no al rescate, es decir, esa deuda que acabas tú de mencionar es una deuda que debe transar entre los actores firmantes de acuerdos privados. ¿Esa es la misma filosofía de la campaña Petro Presidente o hay algún viraje? Hay que luchar contra la corrupción. Hay que recuperar los dineros perdidos. Pero como siga esta lista, es que cuando dicen que Petro va a acabar las EPS se vienen acabando solas. En la lista, antes del 7 de agosto hay 10. No sabemos qué suceda. Cuando haya que mantener abiertos los servicios de salud del país, porque esa es nuestra prioridad, salvar hospitales y clínicas y garantizarle el derecho a la gente, vamos a ver qué es lo que va a suceder con eso de que no lo hicieron en 28 años, al contrario, les han mandado todo el tiempo salvavidas. Hay un decreto en borrador que puede salir en cualquier momento para lanzarles otro salvavidas. Entonces, no entiendo de dónde viene esa aseveración tan tajante, ¿no? Muy bien. Finalmente, entonces, Jaime, el último punto que tenemos, que sería el ecosistema digital. Es una megatendencia en el mundo entero que, por supuesto, es una ola gigante que tenemos aquí en Colombia, que de alguna manera también impacta nuestro sistema de salud. Algunas ideas allí. Estamos avanzando hacia la interoperabilidad, se anuncia la primera conectatón, es probable que la herramienta MiPres evolucione a la versión 3.0 y se universalice su uso para prescribir todas las tecnologías. La OMS nos libera la CIE 11, la versión 11 de la clasificación internacional de enfermedades. Tenemos ya factura electrónica, la ley de plazos justos, que ayudará, esperamos, a que no se expandan las deudas. ¿Cómo ves ese ecosistema? ¿Ahí está contenida la idea de gobierno o habría otras plataformas o habría que suprimir alguna de las que acabo de mencionar? ¿Qué están pensando? Bueno, la impronta de nuestro programa es avanzar a una sociedad digital y el sector salud no va a ser una excepción. Entonces, más que mencionar alguna tecnología en particular, en el sector salud necesitamos un sistema único de información, historia clínica electrónica, interoperabilidad. Pero aquí es bueno hablar de eso, pero este es un país que nos van a entregar con una conectividad por debajo del 30% en la gran mayoría de zonas rurales y municipios del país. Y para hacer todo lo anterior se necesita conectividad. Entonces toca ir en paralelo. Pero yo quiero dejar claro ante tu pregunta que la vocación y la decisión política es poner al día. Entonces tiene que ser un sistema de salud inteligente y echar mano de toda la tecnología disponible para que se ponga al servicio de la salud pública y de la garantía del derecho fundamental a la salud. Entre Jaime, otras cosas, porque es una de las garantías para empezar a superar la corrupción. Jaime, esos datos que van a seguir creciendo dentro del ecosistema y que van a estar, digamos, bajo el resguardo del rector del sistema, que es típicamente nuestro Ministerio de Salud, podrán ser asumidos, consultados, trabajados por agentes privados para construir ciencia, investigación, analítica y toma de decisiones. O sea, podremos tener acceso a esos datos protegiendo el microdato, como dice la ley de habeas data. ¿Es esa parte de la dinámica? Una de las libertades fundamentales en las sociedades democráticas es el acceso a la información pública. Entonces, ni modo de pensar en algo que le sea contrario, como hoy sucede. Sobre todo en salud, las barreras de acceso a información son realmente inconmensurables y desproporcionadas para el tipo de sistema y de sociedad y de país que tenemos. Una última pregunta y luego quiero que envíes un mensaje a esta audiencia fantástica que tenemos hoy.
que está relacionada con los riesgos laborales, que me parece que también es importante y no lo oigo mucho mencionar en el país, pero sabemos que hay un dolor potente allí y, e inquietudes en el uso de los recursos que estamos girando sobre las ARL. Entonces, ¿alguna visión de futuro? ¿Continuarán las ARL su labor como se está haciendo actualmente? ¿Habría alguna idea de fusionar eso en el aseguramiento social o desde lo público que se piensa instituir? ¿Hay algo que podamos conocer? En el programa lo que nosotros establecemos es que tenemos que transitar a hablar de la salud en el trabajo y no solamente del riesgo laboral, porque el riesgo laboral es una focalización que termina y que ha llevado en la práctica a que una cultura, digamos, del bienestar y de la salud de los trabajadores haya sido abandonada por todas las partes que tienen que ver con el mundo del trabajo, tanto la empresa, los trabajadores, los sindicatos, el gobierno y las empresas que han venido jugando ese papel. Construir sobre lo construido, Felipe, es la consigna de esta campaña. En eso hay que ser también, en todos los casos, muy cuidadosos y responsables, pero necesitamos ampliar. Aquí tiene que garantizarse y hablarse de una salud en el trabajo, que repito, depende de todos. Hay una cosa importante, y ya termino, y es ampliar a la economía que se denomina informal, pero que preferimos llamar la economía popular, que atraviesa a cientos de miles de personas que se emplean en las calles, en la microempresa, en la familia empresa, etcétera, a que entren a quedar o a estar cubiertos con apoyo del Estado dentro del sistema. Muy bien. Doctor Jaime Urrego, quiero agradecerle una vez más que haya aceptado este desafío de conversar conmigo, con Consultor Salud para todo el país y haber expresado con libertad total las ideas principales que tiene la campaña Petro Presidente. Está bien, está Está bien. fantástico ese final, me Tenía encanta que verlo. participar porque si no Pero se quiero, siente excluido de la y quiero campaña. que termine, doctor Jaime, eh, enviándole un mensaje libre a esta audiencia suya y mía y de todos los agentes que todos los días trabajamos este sistema de salud y ponemos toda nuestra gana porque mejore. Dele, para terminar esta reunión, la idea de por qué deberían entonces inclinar ese voto frente al candidato que usted hace la vocería en este momento de esta reunión. Cuando nos hemos reunido con prácticamente todos los sectores, el sector privado, las mismas aseguradoras, los sindicatos, las organizaciones comunitarias, la primera parte de la conversación es una serie de puntos de preocupaciones sobre el sistema. Cuando terminan, siempre les hemos dicho con mucho respeto, ¿por qué no nos damos la oportunidad de un cambio? Porque lo que usted acaba de denunciar, sea usted empresario, asegurador, trabajador de la salud, médico, enfermera, es de una magnitud, es tan grave que nosotros no creemos que debamos seguir en la misma dirección. Construiremos sobre lo construido, pero no nos vamos a dedicar a reparchar. La política pública y la democracia y sobre todo la jurisprudencia constitucional nos permite proponerle al país un cambio tranquilo, como dice Francio Márquez, planificado, democrático, de transformación que no ponga en peligro lo que hemos logrado, pero que nos permite alcanzar lo que nos merecemos como ciudadanos para vivir sabroso, como dice también Francia Márquez, que es una definición muy interesante de lo que es la salud. Derechos, dignidad, trabajo y cuando lo requerimos, poder tener un sistema de salud cerca de la casa, del trabajo, de la escuela, del jardín. Eso es lo que representa Gustavo Petro. Ya lo intentó, obviamente no era el gobierno nacional, y avanzó con uno de los programas de atención primaria más grandes de América Latina durante su gobierno, con 1000 equipos que visitaban todos los entornos de la vida cotidiana de la gente en Bogotá. Hubo transformación de los indicadores de manera radical y se logró como complementar y empezar una brecha. Pero no solamente lo hizo Petro, sino lo hicieron 3 gobiernos en Bogotá. Creemos que es factible, obviamente con todas las modificaciones,
para el país. Una prioridad, dignidad, trabajo digno y decente para más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras de la salud, la mayoría mujeres. Cuenten ustedes con que el gobierno de Gustavo Petro tiene eso en su corazón y como prioridad de gobierno, porque además de que es una garantía para el bienestar de ustedes como trabajadores, como trabajadoras, como talento humano, es la garantía de prestar servicios de salud de calidad a todo el pueblo colombiano. Jaime, mil Muchas gracias. gracias, Felipe. Un abrazo cordial para ti, para todos los miembros de tu equipo y muy amable por haber aceptado esta reunión. A todos ustedes, mi abrazo cordial. Gracias por estar con Consultor Salud. Espero que haya sido muy útil para que tomen sus decisiones informadas en esta poderosísima contienda electoral, en este derecho democrático fantástico de nosotros los colombianos. Hasta pronto. Gracias, un saludo a toda la audiencia.